Para empezar, vamos a realizar este ejercicio que es el 422. ¿Bien? Se lo voy a mandar al WhatsApp. Aquí tenemos las tablas y vamos a leerlo, ¿ok? Entonces dice lo siguiente. Vamos a hacer los ejemplos porque son muy fáciles. Vamos a hacer unos más complicados así como este. Los ejemplos ustedes van a ver nada más, por ejemplo, una turbina, un intercambiador. Vamos a hacer uno que combine varias cosas. ¿Ya? Entonces dice, un flujo de aire con comportamiento de gas ideal fluye en estado estacionario, ¿ok? Una consideración importante, a través de la turbina y del intercambiador mostrados en la figura 422, que es esta figura de acá. Ahora la analizamos y le explico cómo es esto. Dice, despreciando los intercambios de calor con el entorno y las variaciones de energía cinética y potencial, es decir, que vamos a considerar esta turbina 1, esta turbina 2, los vamos a considerar como adiabática. También el intercambiador de calor, aunque la tarea del intercambiador de calor es, como se dice ahí, hacer una transferencia de calor. Esa transferencia de calor vamos a asumir que es entre esta línea que va de 2 a 3 y esta que va de 5 a 6. O sea, no hay, con el entorno no se pierde calor. O sea, que todo el calor que va de esta línea se transfiere a esta o viceversa. Entonces, dice acá, despreciando los intercambios de calor con el entorno y las variaciones de energía cinética y potencial, calcule a partir de los datos de la figura temperatura 3 en Kelvin y la potencia de salida de la segunda turbina en kilowatts. ¿Ok? La potencia de salida de esta turbina de acá. ¿Ven? Entonces, déjenme conecto la tableta. Listo, vamos a analizar aquí este sistema. Entonces tenemos aquí en el intercambiador de calor primero una entrada de aire, aquí por el estado 5. Aquí, bueno, es normal que en los ejercicios ya nos den denominado cuál es el número de cada estado. Estado 1, estado 2, estado 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? Aquí por el estado 5, que es cuando el aire entra al intercambiador, dice que entra a una temperatura de 1480 Kelvin y a una presión de 1,35 bar, con un flujo másico de 1200 kilogramos por minuto. Ese es el flujo másico. Luego sale del intercambiador de calor, sale a 1200 Kelvin. ¿Ok? Eso quiere decir que su temperatura disminuyó. Mira, estaba a 1480 y pasó a 1200. Entonces eso significa que el aire que iba por aquí, por esta línea, la línea de abajo, transfirió calor al aire que iba por la línea de arriba. O sea que lo más normal es que cuando el aire que pasa aquí por el estado 2 que va a 1100 Kelvin, llega al estado 3, en ese estado 3 la temperatura sea mayor que en el estado 2, porque hubo una transferencia de calor de esta otra corriente de aire hacia esta corriente de aire que está acá arriba. Bien. Nos dicen que en el estado 6 el aire sale a 1200 Kelvin y a una presión de 1 bar. Bien.
Luego por acá nos dicen que hay una entrada de aire a la turbina uno, una entrada de aire a 1400 Kelvin y 20 bar. Bien, o sea, una alta presión. Miren que 20 bar es 20 veces aproximadamente la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es 1.014 bar, ¿ya? Entonces, esto está a 20 veces más de la presión atmosférica. Es aire comprimido. Entra a la turbina y se produce una cantidad de potencia, un trabajo por unidad de tiempo. ¿Ok? Y esto no es algo que esté quieto, que produzca una sola vez, como en los sistemas cerrados. No, esto es un sistema que opera continuamente. Entonces nos están diciendo que está produciendo esa turbina uno 10.000 kilowatts. Eso significa que está produciendo 10.000 kilojoules por segundo. ¿Ok? Por segundo de operación en condiciones estacionarias, es decir, cuando ya el sistema está operando establemente. ¿Bien? Luego sale de ahí con 1200, 1100 Kelvin, 1100 Kelvin y una presión de 5 bar. Miren lo que pasó en la turbina. En la turbina, la temperatura de la sustancia, en este caso aire, disminuyó y también cayó su presión. ¿Saben por qué pasa eso? Porque en la turbina, vamos a ver la imagen acá de la turbina. Turbina, turbina, turbina. Vean acá. En la turbina, esta es la composición básica de una turbina, ¿ya? En la turbina, el aire, en este caso, entra aquí y choca con estos álabes rotatorios que se llaman rotores, ¿bien? Y esos rotores giran, giran, y cuando giran, producen ese trabajo mecánico de rotación. Esa es la potencia de salida. Ese eje está conectado normalmente a un generador eléctrico y ahí es donde se produce la energía eléctrica, ¿ya? Ahora, ese aire que entró aquí con una alta presión, como está chocando con las álabes rotatorios de la turbina, pierde esa presión, ¿ok? Y también va a perder temperatura porque al entrar en contacto con este metal que está normalmente frío o a una temperatura menor, pues también transfiere calor ahí a esos álabes. Entonces está perdiendo temperatura y presión, ¿ya? Lo más normal o lo más común es que si a la turbina entra vapor de agua, ok, ojo, estamos hablando de vapor de agua, no aire, vapor de agua, entonces cuando salga de la turbina salga una mezcla de vapor y de agua líquida, ¿ya? Porque la temperatura, estoy ocupado, la temperatura y la presión bajó tanto que pasó la mezcla de estar en vapor sobrecalentado a estar en mezcla. Es decir, nos movimos de la zona de vapor que era, imagínense el diagrama presión, volumen, nos movimos de la zona de calor hacia adentro del domo. Ya fue disminuyendo ahí la temperatura y la presión. Entonces, bien, eso es lo que pasa en una turbina. Se produce trabajo y la presión y la temperatura disminuyen. Ahora, en este intercambiador de calor, lo que se hace es que el aire caliente que está por acá abajo transfiere otra vez calor al aire que está frío saliendo de la turbina. Es decir, lo está recalentando, ¿ya? O regenerando se llama esto. Entonces, ese aire, cuando sale de aquí, del intercambiador de calor, tiene otra vez una alta temperatura y está disponible nuevamente para producir trabajo en otra turbina, en una turbina que es más pequeña, ¿ok? Porque la presión no se aumentó. Miren que la presión de hecho disminuyó. Presión de 2 a 3 pasó de 5 a 4.5 bar. ¿Ok? La presión disminuyó, pero la temperatura sí aumentó y entonces acá se va a producir otro trabajo que va a ser menor y a este se le llama una turbina de baja presión y a este se le llama una turbina de alta presión. Entonces, cuando ustedes estén leyendo algún libro, algún artículo, algo que diga turbina de alta presión, ya saben que es la primera turbina a la que le entra el aire o la sustancia a la mayor presión. Y la de baja presión es la que viene después cuando el aire se regenera y
sirve para producir aún más trabajo, o sea, para no botar ese aire que está todavía ahí con una alta temperatura, no se bota, sino que se utiliza para producir más trabajo, ¿ya? Y de hecho ustedes pueden colocar varias más turbinas, o sea, puede aquí haber otra turbina que eh, aproveche la energía que todavía le queda al vapor, ¿ya? O al gas, en este caso es aire, ¿ya? Listo, entonces nos están preguntando cuánto trabajo produció esa segunda turbina y la temperatura, perdón, la presión, ¿dónde está? La temperatura 3 en Kelvin. Bien, entonces vamos a ver cómo nosotros hacemos eso. Miren, para yo poder hallar el trabajo en esta turbina, voy a realizar un volumen de control. Bien, el volumen de control lo escogen ustedes mismos. Yo voy a decir que el volumen de control es nada más esta turbina. O sea, este va a ser mi sistema. Lo voy a aislar. Es como cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre que nada más cogen un cuerpo. Bueno, yo aquí nada más estoy cogiendo esta turbina. Y a esa turbina le voy a aplicar el balance de energía. Bien, entonces voy a hacer aquí balance de energía de la turbina 2. Bien, esta como es un sistema abierto y además está en estado estacionario y además dijimos que las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables, vamos a utilizar la siguiente ecuación para el balance de energía. Q menos W es igual a el M punto, el flujo másico por el delta de H. Bien, entonces voy a aplicarlo ahora para la turbina 2. Entonces sería Q turbina 2 menos el trabajo. Aquí aquí lleva un puntico, perdón. Menos el trabajo de la turbina 2 va a ser igual al M punto, bien, por el delta de entalpía. Bien, ¿qué conozco yo en esa ecuación? Bueno, primero conozco que el calor va a ser cero, porque nos dijeron que la transferencia de calor con el ambiente era despreciable, entonces esto va a ser cero. ¿Ya? Segundo, esto es lo que quiero hallar. Segundo, el flujo másico lo conozco. Miren que no lo conozco, ¿sí ven? Me están dando, a ver, vamos a ver el enunciado si de pronto no lo dan. Fluye, no, no lo dan. Me están dando todos los datos en los estados, pero no me están diciendo cuánto es el flujo másico. Me están diciendo el flujo másico en 5, pero miren que ese es el flujo másico de la línea de abajo, ¿ok? No tiene que ser el mismo de la línea de arriba. Entonces hay que hallar la manera de encontrar ese flujo másico de la línea de arriba. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El delta de H necesito, es decir, necesito el H tanto de 4. H es la entalpía, ¿ok? Necesito la entalpía tanto del estado 4 como del estado 3. Bien. En el estado 4 puedo hallar la entalpía, les pregunto. Sí, ¿Por qué? porque ya tienes la temperatura y la presión. Puedes buscar en las tablas, ¿no? Correcto, correcto. Y en el estado 3, Con la depresión. incorrecto, porque estamos trabajando con aire, ¿ok? Y aquí nos dicen aire como gas ideal. ¿Recuerdan lo que yo les dije de los gases ideales? Que la energía interna y la entalpía iban a depender únicamente de quién? Así de la temperatura. De la temperatura, correcto. Entonces yo necesito es la temperatura. A mí la presión no me va a servir para nada. Entonces necesito hallar esa temperatura para poder hallar la entalpía. Entonces ahí tengo otra incógnita que me falta para poder resolver el ejercicio. Entonces primero tengo que hallar T3 y luego es que voy a poder hallar el trabajo aquí, perdón, en la potencia de la turbina 2. Bien. Y también primero tengo que hallar el flujo másico de esta línea. Bien. Noten que aquí se puede hacer un balance de masa, ¿ok? Pero noten que por mera intuición, que el flujo másico
que pasa por el estado uno, que entra al estado uno aquí, es el mismo del 2, porque la cantidad de materia no cambia. Bien, entonces aquí el flujo másico es el mismo del 2 y es el mismo del 3 y es el mismo del 4. Es la misma masa. ¿Ok? Entonces m.1 es igual a m.2 y es igual a m.3 y es igual a m.4 y vamos a llamar a ese el m punto solamente. ¿Ya? Y este de aquí abajo, el m.5, es el mismo del m.6. Entonces m.5 sería igual al flujo másico en 6 y ese lo vamos a llamar el m punto eh, IC, que significa el m punto del intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, este es el m punto de la línea de las turbinas y este es el m punto del intercambiador de calor, el que está por abajo. Ese ya lo conocemos. ¿Ok? Listo, entonces vamos a empezar determinando el flujo másico de las líneas de las turbinas. ¿Alguien propone algo para hacerlo? ¿Cómo ustedes calculan el flujo másico? ¿Recuerdan las ecuaciones? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Repite la pregunta ahí, que hay un carnaval afuera de mi casa. ¿Cómo hago yo para calcular el flujo másico de esta línea? De la línea de la turbina uno, 2, 3, hasta el estado 4. Recuerden la ecuación del flujo másico, miren. Flujo másico es igual a el caudal sobre el volumen específico, ¿verdad? Yo conozco el caudal en alguno de los estados, no. ¿Conozco el volumen específico en alguno de los estados? Tampoco, pero ese sí podría conocerlo quizá de las tablas, pero creo que no aparece en las tablas de aire, creo que el volumen específico no está. Vamos a ver. Esa es la tabla A22. Sí, correcto, miren, en las tablas de aire el volumen específico no está. Entonces yo de esta forma no puedo calcular el flujo másico. ¿Dónde más aparece el flujo másico? ¿En qué ecuación aparece el flujo másico? Muchachos, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Les pregunto, ¿en qué otra ecuación aparece el flujo másico? Como para yo poder despejar. Miren acá, vean, en el balance de energía. ¿Sí la ven? Balance de energía. Ahí está el flujo másico. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para despejar el flujo másico de acá? Tengo que hacer un balance de energía en algún componente en la cual conozca todo lo demás y no conozca únicamente el flujo másico. ¿Cuál es ese componente que me sirve para hallar el flujo másico entonces? ¿Será que el intercambiador de 2 a 3 El intercambiador. Ok. En el está intercambiador de 2 comparando? a 3 no te Y sirve porque... comparándola, pero Dime. comparando con el tubito de abajo, ¿no? O sea, tú dices todo esto. Ajá. Bien, en este caso no te sirve todavía porque
te hace falta la temperatura 3. Entonces, cuando hagas el balance de energía, te va a faltar una entalpía. ¿Sí pilla? Entonces, todavía no puedes escoger ese. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Entonces, pilla, si ustedes cogen este volumen de control, muchachos, ¿conocen las entalpías? sí, sí la puede encontrar. Claro que sí, porque miren que conozco ese volumen de control. ¿Cuál es la entrada? Ah, bueno, algo que no les dije, ¿no? Ustedes cuando hacen el volumen de control tienen que calcular, tienen que ver cuáles son las entradas al volumen de control y las salidas, ¿ya? Las entradas y las salidas. Recuerden que este delta de H es igual a H de la salida menos H de la entrada, ¿ya? Entonces salidas menos entradas, siempre. Eso lo vimos ayer. Entonces, ¿cuáles son las entradas acá? En el estado uno, ¿no? ¿Cuál es la salida? El estado 2. Nada más tengo dos entradas. Conozco la entalpía de la entrada y la entalpía de la salida. Y además también conozco el trabajo. Y además también conozco que la transferencia de calor es cero porque es una turbina que se dice adiabática. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la única incógnita? El flujo másico. Entonces, vamos a hacer el balance de energía para la turbina uno. ¿Ya? Entonces nos va a quedar calor transferido en la turbina uno menos potencia en la turbina uno es igual al m punto por el delta de H. Bien, de uno a 2. Eso sería m punto por H2 menos H1. ¿Ya? Entonces acá la transferencia de calor es cero. Transferencia de calor es cero. Y vamos a despejar entonces el m punto. El m punto sería eh, el calor negativo menos el calor, perdón, menos el trabajo, la potencia, sobre H2 menos H1. ¿Sí? Lo que hice fue pasar este H2 menos H1 a dividir acá menos la potencia. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir aquí la potencia, que son 10.000 kilowatts. Entonces sería menos 10.000 kilojoules por segundo. ¿Ya? Y vamos a hallar ahora el delta de entalpías, que sería la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1. ¿Cuánto es la entalpía en el estado 2? Entonces se van a la tabla de aire y buscan para 1100 Kelvin cuánto es la entalpía, ¿ya? 1880. Para 1100 Kelvin, la tabla de aire, es la tabla A22. Verifica, porque yo veo otra cosa. ¿Sí lo Ah, sí, encontraste? sí, sí. Mierda, es que, sí, sí, es que sí encontré el valor, pero miré del otro lado. Mala mía. ¿Estás viendo la Mil, de mil mil? ciento, sí, sí, me pasé para el otro lado. 1161. Ok, 1161.07. Y ahora para el estado uno está a 1400 Kelvin. Entonces, ¿cuánto sería eso? 1400. 1500.
15.42. Correcto. 1515.42. ¿Alguien no lo encontró? Yo nomás estaba buscando, era la página de la tabla, que estaba en la anterior. Mm, ok. Bueno, entonces, todo claro hasta ahí. Listo, pues. Listo, entonces, ya que tenemos el M punto, ya tenemos una partecita pequeña del problema. Entonces, vamos a ver cuánto da. 161.07 menos 0.41. Da 28.22 kilogramos por segundo. Miren que esto aquí, kilojoule con kilojoule se va, el kilogramo pasa arriba y el segundo queda abajo, kilogramos por segundo. Listo, ya tenemos el valor del M punto. Ahora, recuerden que la idea es calcular la potencia de la turbina 2. Bien, entonces ya tenemos una cosa. Lo siguiente es tener la temperatura 3. ¿Ok? Lo siguiente es tener la temperatura 3 para poder hallar la entalpía en 3. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hallar esa temperatura? Bien, vamos a hacer un balance de energía tomando el intercambiador de calor como volumen de control. Pero si yo tomo este volumen de control, miren, lo voy a puntear aquí. Si yo tomo este volumen de control, ¿qué diferencia hay entre este volumen de control y el de las turbinas? ¿Qué logran ver de diferencia? Las entradas Ok, y la salida. correcto. Hay dos entradas, ¿cierto? Aquí el estado 2 es una entrada y la salida del estado 5 es otra entrada. Y, perdón, y el estado 5 es otra entrada. Y el estado 3 es una salida y el 6 también es salida. Entonces acá tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el balance de energía, tenemos que tener en cuenta que van a haber dos entradas y dos salidas. ¿Ok? Recuerden que siempre es la entalpía de la salida menos la de la entrada. Entonces aquí hay que sumar las dos de salida menos las dos de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué más a tener en cuenta acá? Miren, muchachos, algo importante. Como yo les decía, en un intercambiador de calor se transfiere calor entre las dos corrientes que están aquí, entre la corriente de arriba, que es la de, digamos, la línea de potencia, y la corriente de abajo, que es donde entra un aire caliente ahí. Bien, ese calor que se transfiere va literalmente de esta línea a esta otra. ¿Listo? Ahí está un calor. Pero cuando nosotros hacemos el volumen de control así, es decir, colocamos todo el volumen de control, a través de la frontera del volumen de control que tenemos, no se está transfiriendo calor. O sea, el calor se está transfiriendo ahí internamente, ¿ya? Pero a través de la frontera, no. Entonces, para que nosotros podamos contabilizar en el balance de energía un calor, tiene que ser a través de las fronteras del sistema, ¿ok? A través de las fronteras del volumen de control. Entonces, aquí hay un calor que no se va a tener en cuenta. Cosa diferente fuese si yo tomase como volumen de control esto de acá, miren. Yo puedo tomar también como volumen de control nada más esta línea, la de abajo, ¿ya? La tomo como volumen de control. Entonces ahí vamos a tener una sola entrada que es 5, aquí entrada, y una sola salida. Pero tenemos que dibujar un calor que va saliendo de ese sistema, ¿ya? Un calor que va saliendo de esta línea que yo tomé. Y si yo tomo la de arriba, si yo tomo la de arriba, entonces tengo que dibujar un calor que va entrando a ese sistema, ¿ya? Un calor que va entrando y aquí tengo la entrada de ese volumen de control y esta es la salida. ¿Por qué no voy a, si a mí me interesa nada más la temperatura 3, por qué me complico y tomo todo y no nada más tomo entonces esta partecita? Fácil porque no conozco este calor.
Entonces, cuando planteemos el balance de energía, eso va a quedar como una incógnita y no vamos a poder calcular la temperatura 3, que es lo que queremos. Bien, entonces, por ese motivo es que vamos a hacer el balance de energía tomando todo el intercambiador de calor, para que así, a través de esa frontera de ese sistema, no haya transferencia de calor y obviamente en un intercambiador de calor no se produce trabajo. Entonces todo este término va a ser cero, miren. Q menos W, eso es cero menos cero. Y se simplifica bastante ahí el análisis y podemos hallar la temperatura 3 muy fácilmente. Bien. Ahora, una cuestión. Nosotros no podemos despejar directamente de aquí la temperatura. ¿Por qué? Porque en la ecuación del balance de energía tenemos entalpías, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la entalpía en el estado 3 y con esa entalpía que nosotros hallemos, vamos a ir a las tablas y vamos a buscar ese valor de entalpía y vamos a ver cuál es el que más se aproxima y calculamos con ese la temperatura. ¿Listo? O sea, vamos a hacer lo inverso. En vez de tener temperatura para hallar entalpía, vamos a hallar entalpía para tener la temperatura. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo quedaría el balance de energía para este intercambiador de calor? Sería, las entradas son 2 y 5 y las salidas son 3 y 6. Entonces, eso quedaría de la siguiente manera. Balance de energía intercambiador de calor. Sería Q punto intercambiador de calor menos el trabajo en el intercambiador de calor igual a, dígame, Ah, con la masa, flujo másico que 28,22 kilogramos por segundo y por la entalpía que habíamos calculado que es de 1161,07. ok, ahí En la- hay que tener una consideración y es que no todas las entradas tienen el mismo flujo másico, si pilla. Este tiene de 22 y este tiene de 1200 kilogramos por minuto. Entonces, este es con el M punto del intercambiador de calor, la de abajo. Y este es con el M punto de arriba, ¿ya? Entonces quedaría de esta manera, mira. Primero son las salidas, ¿ok? Entonces sería el M punto de arriba multiplicado por la salida de arriba, que es H6, ¿cuánto era? H6, H3, perdón, menos la entrada de arriba, ¿ya? ¿Sí ves? Entrada menos salida, H2 aquí. Perdón, salida menos entrada. Más el M punto del intercambiador de calor multiplicado por la salida de abajo, que es H6, menos la entrada de abajo, que es H5. ¿Ya ves? Cada M punto con con sus entradas y sus salidas. Si el del de arriba va H3 menos H2, porque el de arriba es salida menos entrada, 3 menos 2. Y el de abajo sería H6 menos H5, ¿ya? Con el M punto de abajo. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Ok, bien. Ahora vamos a realizar una conversión aquí, o antes de realizar la conversión vamos a despejar la incógnita que es H3, ¿cierto? Esta es la única incógnita. Bien, ¿por qué? Porque yo ahí no puedo calcular porque no tengo la temperatura. En el resto de los estados sí los tengo. Entonces, vamos a despejar H3. Recuerden que esto se hace cero. Esto es, esto es cero y esto es cero. Entonces sería cero es igual a, bueno, enseguida voy a pasar. Esto que está aquí positivo lo voy a pasar del otro lado negativo. Entonces queda menos el M punto del intercambiador de calor por H6 menos H5 igual al M punto por H3 menos H2. Ahora, voy a pasar este M punto a dividir y luego paso este H2 a sumar, ¿ya? Entonces me quedaría H2 menos M punto del intercambiador de calor sobre el M punto por H6
menos H5 igual a H3. ¿Bien? Lo que hice fue pasar el M punto a dividir y luego el H2 a sumar. Bien, M punto a dividir y H2 a sumar. Queda despejado H3. Ahora sí, vamos a hallar el M punto del intercambiador de calor en las unidades que son kilogramos por segundo. Mira que aquí está en kilogramos por minuto, o sea, no están unidades del sistema internacional. Entonces sería 1200 kilogramos por minuto multiplicado por, aquí, un minuto son 60 segundos. Entonces hay que dividir 1200 entre 60 y eso da 20. 20 kilogramos por segundo. ¿Listo? Reemplazamos ahora acá y vamos a obtener el valor de H3. Entonces H3 sería H2. Entonces vamos a ver cuál era el valor de H2. 1161.07. 1161.07. Bien, voy a omitir las unidades menos el M punto del intercambiador de calor, que son 20 kilogramos por segundo, sobre el M punto de la línea de potencia, que eran 28.22 kilogramos por segundo, multiplicado por H6, que ese sí no lo tenemos, entonces vamos a hallarlo de las tablas. José, para el estado 6, ¿cuánto es la entalpía? Mira la temperatura a la que está. Para 1200 da 1277.79. Correcto. 1277.79. Bien, y ahora viene menos H5, que sería para el estado 5 que está a... El estado 5, A 1480 correcto, Kelvin. El H da 1611.79. perfecto. 1600, 1611, Punto 79. perfecto, listo. Ok, entonces metemos esto en la calculadora y vemos cuánto da el H. Da 1397.78 kilojoule por kilogramo. Bien, 1397.78. ¿A ti te da igual? Lo estoy colocando, lo estoy colocando. Ok. Velocidad. Perfecto. Lo mismo. Listo. Entonces, tenemos ya la entalpía. Con esa entalpía vamos a buscar un valor que se aproxime en la tabla y vamos a estimar la temperatura. Sería 1397.78. 1397.78. Miren que está aquí entre 1300 y 1320. ¿Ya? ¿Sí? 1397 era, ¿no? Sí. Entre 1395 y 1410. Está aquí.
O sea, entre 1300 Kelvin y entre 1320. Entonces vamos a realizar una interpolación, ¿ya? Y vamos a hallar la temperatura real a la que está. Entonces, ya saben cómo interpolar, háganla y me dicen cuánto les da. Me avisen, ya yo lo tengo. No, él me dio 1301.52. Correcto, ahí me dio lo mismo. Ya tú lo hiciste, Ali, y eso. Espérate ahí, que ando en el celular. Epa, sí. Ok, entonces es 1301.52. Y ya tenemos también la entalpía. Entonces T3 es igual a 1301.52 Kelvin. Listo, eso es uno de de las cosas que nos piden. Falta entonces la potencia de la turbina 2. Pero ya nosotros acá tenemos esta ecuación que ya habíamos planteado y de aquí simplemente hay que despejar la potencia, ¿no? Entonces sería la potencia de la turbina 2 va a ser igual a el m punto multiplicado por, aquí es el delta de h, o sea, salida menos entrada, pero como aquí hay un negativo, ese negativo pasa aquí y entonces cuando se aplica el negativo queda entrada menos salida, o sea, se voltea. O sea, va a quedar H3 menos H4, ¿ya? H3 menos H4. Y esa es la turbina, la potencia de la turbina 2. Entonces vamos a reemplazar finalmente la potencia de la turbina 2 sería igual al m punto que era 28.22 kilogramos por segundo por H3 que es 1397.78 menos H4 que no la hemos calculado aún. Entonces me dicen cuánto es la entalpía para 980 Kelvin. Da 1023.25. Correcto. 1023.25 kilojoules sobre kilogramo. Y eso nos va a dar en kilowatts. Que miren que kilogramo con kilogramo se va y te queda kilojoules sobre segundo, eso es kilowatts. Eso me da 10.569.24 kilowatts. ¿A ustedes les da lo mismo?
Sí. Ok. Ahora miren, esta temperatura 3300 Kelvin es mayor que la temperatura a la que entró, si ven. Eso garantiza nuestro análisis de que en realidad, de que sí está ocurriendo esa transferencia de calor. ¿Ya? 1300 Kelvin. ¿Listo? Lo que no me suena mucho es que esta turbina haya producido más potencia que esta otra. Esta produció 10.000 kilowatts y esta 10.500. Eso es lo que no me suena mucho porque lo normal es que esta produzca menos. ¿Ya? Sin embargo, no creo que haya algún error en los cálculos. De pronto es la forma en la que plantearon el ejercicio. Voy a verificarlo de todos modos con el solucionario. A ver, momento. No, ustedes no tienen derecho al solucionario todavía. Ciento sesenta y dos. Véalo acá. Es este señor. Es el problema 4.57 en la quinta edición. Lo que tengo es el de la quinta. El de esa no aparece, el que está en español no aparece. 4.57. Ok, este no es. Che, sí es este, ¿no? 4.57. Y acá aparece otra vaina de amoníaco. Ok, voy a ver mejor en la octava edición. A ver. Chapiro, octava edición. Esto es un libro de termodinámica y no sé por qué aparece una gente aquí abrazándose. Calor familiar. ¿Será? Para 215. Es este, ¿no? No, este no es. Este es diferente. ¿Cuál es? Es este, sí. Figura problemas 408. Hombre, eso no es ¿Por qué no? bueno, por los valores de arriba. Sí, tienes razón. Sí, aquí dice STEM, o sea, vapor de agua. Entonces ese no es. O sea que no se puede saber porque no está resuelto. O sea, lo cambiaron el problema. Qué manía de cambiar los problemas. Pero voy a ver para ver si la turbina 2 da mayor acá también. 108. Vamos a ver para ver.
Aquí está. Efectivamente, aquí miren que la turbina uno produce 10.000 kilowatts y la turbina 2 16.213 kilowatts. No sabría por qué eso produce más, pero bueno, está bien. Tiene el mismo comportamiento. Bien. Listo, vamos a hacer otro problema. Dígame, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay alguna posible hipótesis de por qué pasa? O sea, al menos físicamente, no relacionada a los cálculos. La verdad es que no te sabría explicar por qué pasa, porque yo me esperaría que fuera lo contrario. Déjame ver si en el solucionario, a veces en el solucionario colocan algunas cositas. 4.8, 4 qué, 108, ¿no? No, simplemente se reducen a calcular. A ver, ya sé por qué, ya sé por qué. Hay algo que se llama salto entálpico. El salto entálpico es qué tan grande es el desequilibrio entre el estado de salida y el de entrada, ¿ya? No me acordaba de eso. Entonces, dependiendo de qué tan grande sea ese salto entálpico, ustedes van a producir más o menos trabajo, ¿ya? Miren acá lo que está sucediendo. Acá vamos a verlo con los datos que nosotros tenemos. ¿Bien? Acá nosotros tenemos en la turbina uno un, un aire que entra a 1400 Kelvin y sale a 1100 Kelvin. Bien, ahí este, la entalpía, como depende de la temperatura, digamos que bajó en 300 grados, o sea, bajó desde la entalpía 1400 hasta 1100. Ese es, digamos, un estimado del trabajo que se va a producir. Esa diferencia entre esos dos. Vamos a ver aquí entre uno y 2. Miren, la 2 era 1500, la uno era 1500 y la 2 era 1161.07. Ahí está esa diferencia de aproximadamente 380 y pico, ¿ya? Pero en el estado entre el 3 y el 4 hay un salto mucho mayor. Miren que acá tenemos en el estado 3 1300 Kelvin y acá tenemos 980. No, pero es menor la temperatura. Ya, pero miren la presión a la que sale. ¿Ya? Sale a una presión mucho menor. Entonces, el desequilibrio entre los dos estados es mayor. ¿Cómo se interpreta eso del desequilibrio? O sea, ¿qué tan diferentes son los estados? Bueno, si aquí la presión es de un bar, eso significa que esta presión que él tenía acá, la perdió todita acá, ¿ya? La perdió toda, ¿ok? O sea, que se utilizó toda esa energía en la turbina. Y se transformó en potencia mecánica, en trabajo mecánico, ¿ya? Entonces está ese salto entálpico. Miren la diferencia de la entalpía ahora entre el 3 y el 4. En el 3 era 1301 y en el 4 era 1023.25. Ahí se ve que es mayor. Vamos a calcular esa diferencia. Aquí es 1397.78 menos 1023.25. Aquí la diferencia es de 374. Y con la otra turbina, la diferencia era de 1161.07 menos 1515.42.
Ahí la diferencia era de 354. O sea, había un 20 kilojoule por kilogramos más. Y eso se traduce en esos 500 kilowatts de más. Miren que tampoco es mucho. Aquí es 10.560 y acá era 10.000. Porque la diferencia entre los saltos entálpicos no era tan grande. Pero si vemos el otro, en este sí la diferencia era mayor. Mira que esta es 10.000 y esta es 10.000 y la otra la 2 produjo, perdón, 16.000. Entonces, si nosotros vemos la diferencia entre ese salto entálpico, mira que acá también se debe al fluido, al agua, ¿ya? En este caso no era vapor, no era aire, perdón, sino que era agua lo que transcurría para aquí. Entonces, en el agua, esa entalpía, digamos que varía más con la temperatura y con la presión. Entonces, por eso el salto entálpico es mayor y por eso acá se produjo más trabajo, ¿ya? O sea que va a depender de qué va a depender el trabajo que se produce o la potencia que se produce en una turbina. Va a depender de la diferencia entre estos dos estados, o sea, el desequilibrio que haya, y va a depender de la sustancia que se esté utilizando en el sistema. ¿Ya? ¿Sí se entendió? ¿Sí me hice entender? Dígame. Este, no sé si se podía traducir igual para ver si lo entendí. O sea, entre mayor sea la caída de la entalpía va a generar más potencia o más trabajo. Es correcto, es correcto. Y Ya, ya. de hecho, eso se ve aquí en la ecuación, mira, ve. La ecuación, cuando tú calculas trabajo, ¿qué es? La diferencia. Entre mayor sea esa diferencia, mayor va a ser el trabajo. ¿Sí pilla? Este, diría yo, o sea, por suposición nada más, no es por suponer que en el otro ejercicio, por cuestiones de la sustancia, al mayor ingreso de vapor se va como sobrecalentando. Diría yo que por eso hay una diferencia más grande en el trabajo, ¿no? ¿Cómo así? O sea, diría, o sea, tú sabes, en el otro ejercicio se estaba trabajando era con vapor, ¿no? O sea, estaba Vapor de entrando era agua. vapor. Entonces diría yo de que al estarse recalentando por el paso por el intercambiador, diría yo que llegaría como con o ocuparía más trabajo. No sabría si es por eso. Es que la sustancia se comporta de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuál sea la sustancia, vas a tener un comportamiento de la entalpía, digamos, más elevado o menos elevado. O sea que va a variar o no va a variar tanto. Ya, o sea, ajá, digo, por eso diría más o menos de que al vapor, no me acuerdo si era mayor o menos presión, va generando un poco más de calor o se va recalentando, Ok. diría. Sí, es válido, es válido. Está bien el Pues, análisis. Bueno, listo. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Vamos a ver aquí qué por acá hay por aquí. Vamos a hacer este, miren. 402. Más interesante. ¿Por qué voy a hacer este y no otro? Porque este es con agua, ¿ya? Y la diferencia de trabajar con agua o con aire es que si trabajas con agua ya vas a tener mezclas de estado. Ya vas a tener ahí líquido y vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este dice aquí, steady state operating data for a sample steam power plant are provided in figura tal. Bien, en resumen, lo que dice aquí es que este sistema está operando en estado estacionario. Eso es lo que significa steady state, ¿ok? SS, estado estacionario. Bien, dice que es un sistema simple de producción de potencia mediante vapor, una planta de producción de potencia mediante vapor, steam.
Bien. Y nos dice que eh, la transferencia de calor y la energía y las variaciones de energía cinética y potencial pueden ser ignoradas. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente sistema. Ahora les voy a explicar cómo es el funcionamiento de este. ¿Ya? Nosotros tenemos acá este dibujo aquí, este esquema, se llama generador de vapor. ¿Ya? ¿Por qué se llama generador de vapor? Porque a ese sistema entra aquí por 4, entra agua líquida. Y lo que sale es vapor con una alta temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se genera ese vapor? Mediante una fuente externa de calor. Miren que el calor va ingresando al sistema y cuando el calor ingresa aquí al sistema mediante el generador de vapor, entonces la temperatura va a aumentar. ¿Ya? Ahora, para tener en cuenta acá, miren, en una bomba, aquí pump, bomba, a la entrada de esa bomba solamente puede entrar líquido, porque si entra una mezcla entre dos, o sea, entre vapor y agua, entre agua líquida, se daña la bomba, ¿no? Entonces aquí este estado aquí, normalmente, si no lo dicen o si hace falta información, es estado de líquido saturado, ¿ok? Estado de líquido saturado. ¿Qué más a tener en cuenta? Bueno, ¿cómo sigue funcionando esto? Después de que el agua sale de la bomba, cuando sale de la bomba, sale con alta presión. Recuerden que una bomba es una máquina que aumenta la presión de un líquido. Entonces, cuando la bomba sale de aquí, sale con alta presión. Ingresa al generador de vapor y entonces sale con alta presión y con alta temperatura. Estamos asumiendo que, estamos asumiendo que no hay pérdida de presión aquí en el generador de vapor. Eso quiere decir que la presión aquí en uno va a ser la misma presión en 4. Bien. Luego cuando está ese vapor aquí con alta presión y alta temperatura, pasa por la turbina, se expande ahí en la turbina, genera una potencia, genera un movimiento de unos álabes y esa es la potencia de salida del sistema, power out. Bien, una potencia que se va a utilizar para producir energía eléctrica muy probablemente. Luego cuando sale de ahí, sale con una menor presión, mira que dice aquí, una presión 2 a 0.2 bar, y sale aquí dice como vapor saturado. Ya, o sea, aquí estaba como, bueno, esto es muy probable que sea vapor sobrecalentado, porque está a alta temperatura y alta presión. Ya, esto es muy probable que sea vapor sobrecalentado. Sale de aquí y sale como vapor saturado, pero todavía sigue siendo vapor, ¿ok? Entonces entra el condensador. ¿Para qué entra el condensador? Para que, como su nombre lo dice, se condense y se convierta en líquido y pueda entrar a la bomba para aumentar la presión y volver a repetir el ciclo, ¿ya? Este condensador, miren que funciona con agua. Un condensador es un intercambiador de calor también, ¿ok? Pero para tú poder que este vapor de aquí en 2 que está como vapor saturado, poder que se condense, necesitas transferir el calor que tiene ese vapor a otro medio, ¿no? En este caso se usa agua de enfriamiento, cooling water, agua de enfriamiento. O sea, esto es una fuente aquí de agua que pasa por el condensador y le quita ese calor que no quieres en el vapor para que se condense y vuelva a hacer su ciclo. Bien, ¿hay alguna duda del funcionamiento de, de este sistema de producción de potencia mediante vapor? ¿Sí se entendió? Yo creo que me enredé un poquito, pero se entiende, ¿no? Ok. Existen, existen sistemas mucho más complejos que este. Hay unos que tienen varias turbinas, hay otros que tienen otros intercambiadores de calor, hay unos que introducen unas válvulas por acá, ¿ya? Entonces, ya van a ir viendo cuál es la función de cada uno de los componentes. Este está bien por ahora. Vamos a hacer este ejercicio.
Y lo primero que vamos a hacer es ver qué nos piden. No dice, vamos a ver qué dice por aquí. Aquí está. Determine A, la eficiencia térmica y B, el flujo másico de mass flow, el flujo másico de el agua de enfriamiento en kilogramos por kilogramo de vapor que fluye. Es decir, nos están pidiendo este ratio. Me están pidiendo m punto del enfriamiento, voy a ponerle así mcol, sobre m punto s, que es el m punto de vapor, ¿ok? De steam. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Determine B, el flujo másico de enfriamiento en kilogramo por kilogramo de flujo de vapor. ¿Ya? O sea, nos están pidiendo esta razón. Miren que los calores que nos dan acá son todos en kilojoule por kilogramo. Miren que nos lo están dando dividido entre el m punto, ¿sí ves? Dividido entre el m punto, dividido entre el m punto. Acá esta potencia también. ¿Listo? Entonces, eso significa que en el análisis que nosotros vamos a hacer, la ecuación del balance de energía, que es Q menos W punto igual a el M punto por el delta de H, como tenemos es los valores divididos entre el M punto, lo vamos a plantear de esta manera. Q punto menos W punto sobre M punto, así, igual a delta de H. Bien, o sea, no vamos a utilizar en este caso el valor del flujo másico porque todo lo estamos calculando en forma específica, ¿ya? Esto también es válido escribirlo de esta manera. Q punto menos W minúscula. Yo lo escribo así. W punto igual a delta de H. ¿Ya? Lo escribo en minúscula, significa que está dividido entre el flujo másico. Bien. Entonces es válido cualquiera de estas dos formas, de esta o de esta. ¿Ya? Bien, vamos a hacer primero una tabla. Si nosotros queremos calcular la eficiencia térmica, lo que tenemos que hacer es una relación entre el trabajo que se produce y el que se consume. Bien, el que se produce es el de la turbina. ¿En dónde se consume potencia aquí? En la bomba. La bomba tú necesitas conectarla para que funcione, ¿no? Conectarla a la corriente eléctrica para que funcione. O sea, está consumiendo ahí una potencia. Lo que tú quieres es que esa bomba no consuma tanto y que la turbina produzca mucho. O sea, que haya una alta eficiencia. Bien, entonces vamos a hacer esa relación entre lo que se consume y lo que se produce. Bien, vamos a ver, perdón, aquí estaba diciendo algo que no es. Lo que se consume también, lo que se consume, perdón, es el calor, esta de acá, el combustible, ¿vale? Y lo que se produce netamente es esto de aquí. Esto no tiene nada que ver en el cálculo de la eficiencia, ¿bien? Porque esto se está consumiendo, pero es algo, ¿cómo se dice? Externo. Entonces, el cálculo de la eficiencia simplemente es este entre este, ¿ya? También se puede calcular una eficiencia tomando como consumido a esta energía, esta de acá. Entonces sería una eficiencia bruta y una eficiencia neta. Pero vamos a calcularla de las dos formas, ¿ya? Hay ocasiones en las que la turbina está conectada a la misma bomba. Entonces, de ahí se resta, del trabajo de la turbina se resta el de la bomba. Y esa sería la potencia neta. ¿Listo? Vamos a hacer una tabla para ver todos los estados. Entonces sería estado 1,
2, 3, 4, son 6, ¿ok? 5 y 6. Vamos a colocar las variables acá. Vamos a colocar el título. Aquí podemos tener mezcla. La presión, la temperatura, la entalpía y por si acaso el volumen específico. Bien. Entonces, estado 1. Miren, estado 1, presión 4 megapascales, temperatura de 600 grados Celsius. Entonces aquí sería 4 megapascales, esos son 400, creo que son 4, entonces son 4 megapascales en bar, ¿ven? Se me olvidó creo que son 40 bar. Bien, vamos a escribirlo en bar porque las tablas están en bar. Vamos a buscar aquí el factor de conversión. 400 megapascales a bar. Ah, son 4. Sí, efectivamente, 4 megapascales son 40 bares. Bien, listo. Temperatura de 600 grados Celsius. Vamos con el estado 2. El estado 2 nos dice presión de 0.2 bar y vapor saturado. Bien, presión 0.2 bar. Vapor saturado significa que el título es 1. No tenemos la temperatura. Nos vamos al estado 3, a este de acá. No nos están diciendo nada del estado 3. Bien. Sin embargo, nosotros podemos asumir que en el intercambiador de calor, o sea, en el condensador, no hay pérdidas de presión. Es decir, que la presión del estado 2 es la misma presión del estado 3. ¿Bien? Se lo voy a colocar con rojo porque ya lo estamos asumiendo. ¿Listo? Y también podemos asumir, como les mencionaba, que a la entrada de la bomba hay líquido saturado. Entonces acá tendríamos un título de 0. ¿Bien? Porque podemos asumir eso que es líquido saturado. En el estado 4 no conocemos la presión. Sin embargo, también podemos asumir que no hay pérdidas de presión a través del generador de vapor. Entonces, la presión del estado 4 es la misma del estado 1, que son 40 bar. ¿Se entendió? Sí. Listo. ¿Qué más conocemos del estado 4? Temperatura no la conocemos. Bien. No, no conocemos más nada. Entonces vamos a realizar ahora bueno, falta el estado 5. El estado 5 es agua también. Agua, aquí dice a una temperatura de 15 grados Celsius. Okay, cooling water a 15 grados Celsius. Entonces colocamos por acá 15 grados Celsius. Y esta otra, cooling water out a 35 grados Celsius. Aquí no lo dicen, pero este agua, este agua de enfriamiento, es normalmente agua que viene de ríos o de fuentes estancadas de agua. Entonces ese agua se encuentra a una presión atmosférica, ¿ok? Una presión de un bar, podemos decir. La presión atmosférica es 1.014, pero vamos a poner un bar. Bien, listo. No conocemos más nada, entonces nos vamos a calcular las entalpías. Todas las entalpías las vamos a calcular para poder hacer los balances de energía. Y recuerden que los balances de energía son Q menos W igual a delta de H. Entonces vamos a necesitar todas las entalpías para hacer los balances de energía. Bien.
Vamos a calcular la entalpía del estado 1 a 40 bar y 600 grados Celsius. No sabemos, bueno, aquí vamos a poner el estado también en el que se encuentra, la fase, perdón, fase, listo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros aquí la fase? Vamos a ir a la tabla de presión, ¿ok? O a la tabla de temperatura y vamos a buscar, que estamos ahora con agua, ¿ok? Entonces tenemos que buscar la de agua. Vamos a buscar aquí la de presión, que es 722, la página 722, la tabla A3, y vamos a buscar esta presión, que son 40 bar. Y vamos a fijarnos en la temperatura de saturación. Si la temperatura a la que está el estado es mayor que la temperatura de saturación, eso significa que estamos en vapor sobrecalentado. Bien, entonces a 40 bar, vean acá, la temperatura de saturación es 250.4 grados Celsius. Recuerden que la temperatura de saturación es la temperatura a la cual el agua líquida se transforma en vapor. ¿Ok? O sea que a esta temperatura es que va a ocurrir el cambio de fase. Si ya se aumentó esa temperatura, es porque ya ocurrió el cambio de fase. O sea, ya estamos ya literalmente en vapor. Entonces mire que nosotros estamos aquí en 600 grados Celsius. O sea que ya está, esa sustancia ya está en vapor. Y como está muy por encima del saturado, del valor de saturación, esto está en vapor sobrecalentado, VSC. Eso quiere decir que para este estado nos vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado y vamos a buscar la entalpía a 40 bar y 600 grados Celsius. Entonces, la tabla de vapor sobrecalentado es la tabla A4. Buscamos la tablita, hay varias tablas, ¿ok? Buscamos la que sea de 40 bar. 7, 10, 15, 20, 30, 40 bar y buscamos a 600 grados Celsius. Aquí está, 600 grados Celsius, buscamos la entalpía. Todos la encontraron, es 3674.4. Me avisan si la encontraron. A4 726, no. Sí, correcto. Voy. Listo. Ali, ¿lo encontraste? Ya, ahora sí, ahora sí. Listo. 3674.4. 3674.4. Ok. Vamos ahora con el estado. No vamos a calcular el volumen porque no lo necesitamos. Necesitamos nada más hacer balances de energía. ¿Ya? Entonces vamos a calcular nada más las entalpías. El estado 2 está en fase de líquido, perdón, de vapor saturado, porque el título es uno y además nos lo dice en el enunciado. Entonces vamos a ir a la tabla de presión y vamos a buscar para 0.2 bar el vapor, en vapor saturado vamos a buscar la entalpía. Entonces la tabla de presión es la tabla A3. Buscamos 0.2 bar, aquí está, y la entalpía está por acá.
de vapor saturado, ojo, no la de líquido, sino la de vapor, 0.2, es 2609.7. 2609.7. Me confirman si lo encuentran. ¿Sí lo encontraron? Listo, muchachos. Bien, ahora vamos a ir a la misma tabla para el estado 3 y vamos a buscar el valor de líquido saturado, porque en el estado 3 estamos en líquido saturado, 0.2 bar. Eso nos daría, aquí es esta H sub F, nos daría 251.4. 251.4. Listo. Ahora vamos a ir al estado 4. En el estado 4, miren que nada más conocemos una sola propiedad, que es la presión. No conocemos más nada. ¿Cómo haríamos entonces para el estado 4 para hallar la entalpía, que la necesitamos? Vamos a hacer un balance de energía porque ya miren que aquí ya conocemos el trabajo, ¿sí ven? Conocemos ya el trabajo, entonces si yo hago un balance de energía aquí, mi única incógnita va a ser esa entalpía, ¿vale? Va a ser la entalpía del estado 4. Entonces voy a hacer aquí un balance de energía en la bomba. En la bomba. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo la bomba. Este es el simbolito de una bomba. Listo, aquí está el estado 3 y acá está el estado 4. Y entonces eso me quedaría. Voy a hacerlo por unidad de masa, ¿ok? O sea, voy a hacerlo específico. Q menos W, minúscula esta. Pero en el estado 4 no sabemos también que está en líquido saturado, ¿no? No, señor. Aquí está en líquido saturado, en el estado 3. Pero cuando pasa de líquido saturado, pasa por la bomba, se aumenta la presión. O sea, que pasa a ser líquido comprimido acá. Pasa esto, mire. Mira el diagrama temperatura, mira el diagrama presión, volumen, mira. Cuando estamos aquí en el estado 3, digamos que es aquí, en líquido saturado, y luego pasa por la bomba, la presión aumenta. La presión es este eje, ¿ok? La presión es este eje. Entonces la presión aumenta. Eso quiere decir que nos vamos a mover para arriba. ¿Qué pasa cuando tú estás aquí y te mueves para arriba? Te sales de líquido, te sales de líquido saturado, te sales de la línea de saturación y te vienes a esta zona que es la zona de líquido comprimido. O sea, aquí esto está en líquido comprimido, ¿ya? Es decir, que hay que usar las tablas A5, que son las tablas de líquido comprimido. Sin embargo, no podemos usarlas porque mira que nada más conocemos la presión. Entonces, si tú te vas a la tabla de líquido comprimido, que son las tablas, Necesitaremos otra propiedad. es correcto. Mira, aquí está la tabla de líquido comprimido. Y vamos a buscar para 40 bar. Bueno, aquí no hay tabla de 40 bar, pero supongamos que podemos hacer una interpolación, ya entre 25 y 50. Pero
¿Con respecto a qué vas a interpolar? Si no conoces ni la temperatura, ni la entalpía, ni la entropía, ni la energía interna, no conoces nada, ¿ya? Entonces aquí no puedes entrar a esta tabla, no puedes ni siquiera sacar nada de acá. Por eso es que les digo, siempre necesitamos dos propiedades, ¿ya? A menos de que sea mezcla, que ya ustedes saben cuál es la condición, que si es en mezcla, tiene que ser, no pueden ser la presión ni la temperatura, porque en mezcla esas dos son dependientes una de la otra. Entonces, como no podemos entrar a la tabla para el estado 4, no tenemos que ver otra forma de hacerlo. Y el enunciado nos está dando la potencia que consume la bomba. Eso quiere decir que cuando tú hagas el balance de energía, ya una incógnita se te va a quitar y entonces te puedes permitir tener como incógnita a la entalpía en el estado 4. Eso es lo que estamos haciendo acá. Esta es la bomba. Tenemos acá el estado 3, el estado 4. La bomba es adiabática, como nos dice el enunciado. Y además la potencia ya la conocemos. Y esto sería igual al delta de H. No voy a colocar el M punto porque recuerden que lo estoy haciendo por unidad de masa. O sea que ya ese M punto es como si estuviera aquí dividiendo. Ya estos valores están por unidad de masa. Bien, entonces acá esto va a ser igual a la entalpía en 4 menos la entalpía en 3. Salida menos entrada siempre. Vamos a despejar que la entalpía en 4. La entalpía en 4 va a ser entonces la entalpía en 3 menos el trabajo de la bomba. Vamos a poner WP, aquí, W.P. Bien, la entalpía en 3, bueno, esto lo hice fue pasando de la entalpía en 3 a sumar. La entalpía en 3 es 251.4. Bien, kilojoule por kilogramo. Menos, y la entalpía, el trabajo de la bomba, perdón, la potencia que consume la bomba son 4 kilojoule por kilogramo. O sea que la entalpía en 3, en 4, perdón, nos va a dar 251 menos 4, 247, ¿no? 247.14, perdón, kilojoule por kilogramo. Y listo. Miren que las unidades coinciden porque este trabajo, esta potencia ya me la están dando en kilojoule por kilogramo, o sea, me la están dando por unidad de masa. Entonces sería aquí 247.4 kilojoule por kilogramo. Vamos ahora a las de refrigeración. Para los de refrigeración tenemos a una temperatura de 15 y a una temperatura de 35. Bien, entonces nos vamos acá y eso es agua líquida. Pero si ustedes se dan cuenta, la zona de agua líquida es toda esta zona de acá, ¿ya? Y también la línea de saturación. Entonces, nosotros tendríamos que ir a las tablas de... Miren que acá nada más conocemos las temperaturas, ¿ok? O sea, nada más conocemos una sola propiedad. Nosotros tendríamos que ir a las tablas de líquido comprimido. Pero si ustedes se dan cuenta, esa tabla no nos va a servir porque nosotros asumimos que la presión era de un bar. Y si ustedes se dan cuenta aquí, la tabla 5 comienza desde 25 bar. Entonces no tenemos tabla. Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando no tenemos tabla? Asumimos que este valor de aquí, de estas aguas, son líquidos saturados. ¿Ya? Vamos a asumir que son líquidos saturados y es una aproximación bastante, digamos, aceptable. O sea, el margen de error es pequeño. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que estos son líquidos saturados a 15 grados y a 35 grados. Entonces vamos a la tabla de temperatura, la tabla de saturación de temperatura, que es la tabla A2, y buscamos a 15 grados cuánto es la entalpía del líquido saturado. 62.99 a 15 grados. Aquí vamos a poner líquido saturado, pero fue asumido. Por eso lo coloco en rojo. Aquí vamos a poner asumido. Bien. Y para 35 grados Celsius serían la entalpía. ¿Cuál es? HF. HF es esta. 146.68.
¿ya? 146,68. Y listo, ya tenemos todas las entalpías, o sea que ya podemos hacer cualquier balance de energía, el que ustedes quieran. Por eso primero se hace la tablita, se determinan todas las entalpías y ya después es que tú vas a ver qué balance de energía quieres hacer tú. Entonces, queremos la eficiencia térmica. Para hallar la eficiencia térmica tenemos que hacer esta división. Eficiencia térmica es igual al trabajo neto entre eh, el Q de entrada. Bien, esa es la ecuación. Trabajo neto entre el calor de entrada. ¿Listo? Pero el trabajo neto es el trabajo total, o sea, la suma de todos los trabajos. Este que está aquí y el que se produce. Bien. También pueden dejar este por fuera, pero entonces sería una eficiencia térmica bruta. ¿Ya? Cuando utilizan el trabajo neto, o sea, que hacen esta resta, es la eficiencia térmica neta. Vamos a calcular esa, la neta, con el trabajo neto. Entonces tenemos que calcular el trabajo de esta turbina. Entonces vamos a hacerle un balance de energía. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí balance de energía, turbina. Tenemos por acá la turbina, la entrada aquí y la salida. Y ese es el volumen de control. Entonces, la entrada es en 1 y la salida es en 2. ¿Bien? 1 y 2. ¿Listo? El balance de energía, ¿cómo queda? Q punto de la turbina menos W punto de la turbina es igual a el delta de H, que sería H2 menos H1. ¿Listo? Este calor en la turbina, despreciable. El trabajo de la turbina es lo que queremos, lo despejamos. Trabajo de la turbina sería entonces H1 menos H2. Bien, miren que cambió el orden. ¿Por qué? Porque este negativo pasa acá. Entonces sería 3674,4 menos 2609,7. ¿Listo? Entonces el trabajo de la turbina sería 1064,7. ¿Listo? 1064,7. Kilojoule por kilogramo. No coloqué las unidades acá. Esto aquí es kilojoule por kilogramo. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros? Ok. Con ese trabajo de la turbina vamos a calcular la eficiencia térmica. ¿Bien? La eficiencia térmica es el trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Ya? Entonces, el trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre el calor de entrada. ¿Bien? El trabajo de la turbina era 1064,7. El trabajo de la bomba eran 4, ¿cierto? Kilojoule por kilogramo. Y el calor de entrada es 3400 kilojoule por kilogramo. Eso nos da
0.31, 0.3120 por ahí, ¿ya? Que esto sería el 31.2%. Es decir, que de la energía que se utiliza para calentar el vapor o para calentar el agua y producir la vapor, el 31.2% es la que se aprovecha, ¿ya? Es la que tú estás, digamos, generando, una fracción apenas. Esto tiene sentido porque hay pérdidas de energía en el sistema, ¿ya? Hay pérdidas ahí de energía que hacen que no se aproveche el 100%. ¿Listo? Entonces, ese es un rango normal de eficiencia de 31.2% para un ciclo de potencia de vapor. Es normal. ¿Listo? Unos valores ya por encima del 50% y eso ya es mucho. ¿Ok? Ya es, digamos que no existe o no conozco yo algún ciclo que produzca tanta energía. Sería demasiado eficiente. ¿Ya? Siempre hay una alta pérdida. Bien, y a pesar de que la eficiencia es menor del 50%, ustedes podrán decir, no, pero se están consumiendo más de lo que, de lo que produce, mucho más, eso va a generar pérdida. En realidad no, porque en realidad la materia prima que tú utilizas acá para generar vapor puede ser o muy cara o muy barata. Por ejemplo, si tú utilizas aquí para generar este vapor, si tú utilizas energía solar, eso es muy barato. Entonces ahí hay un gran margen de beneficio. Bueno, muy barato con el tiempo, ¿no? La inversión inicial es muy alta, sí, pero es una energía, digamos, más económica que si utilizara siempre, por ejemplo, gas natural para quemar aquí, ¿ya? O no sé, hay que hacer un análisis ahí, eso se le llama un análisis termoeconómico. Pero lo que yo me refiero es que a pesar de que la eficiencia es baja, sí genera rentabilidad económica, ¿ya? Y eso se calcula mediante un análisis termoeconómico. Lo que hace un análisis termoeconómico, lo que es cuánto te cuesta el kilowatt de entrada y a cuánto tú vendes el kilowatt de salida, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, vas a ver cuánto ganas ahí en tu sistema. Listo, lo otro que nos pedían era determinar el ratio de flujo másico de agua de enfriamiento sobre el flujo másico de vapor. Entonces, para eso es evidente que tenemos que ir acá al condensador, ¿ya? Tenemos que ir acá al condensador y realizar un balance de energía. Vamos a utilizar todo el condensador para evitarnos los problemas de meter en el cálculo los calores que se transfieren de esta línea de la turbina a esta otra línea de acá, a la línea de enfriamiento. ¿Ya? Por eso vamos a meter todo el condensador. Entonces, voy a tomarle una captura a esto y vamos a hacer el balance de energía. ¿Bien? ¿Cómo quedaría eso? Sería el trabajo. Aquí sí lo voy a hacer metiendo las masas porque lo que queremos hallar es un radio entre las masas, un ratio entre las masas. Entonces voy a meter la masa. Que sería el calor menos el trabajo igual. Y aquí viene lo que puede complicarse, que es el M punto cuál utilizar. Entonces, primero eso es entrada menos salida. Entonces, primero vamos a hacer las entradas y las salidas asociadas al M punto de la línea de potencia, ¿ya? Entonces sería H3 menos H2. Entonces sería M punto del vapor por H3 menos H2. Más, y ahora viene el M punto de enfriamiento, que yo llamé M punto col. Entonces sería H6 menos H5. Salida menos entrada. Bien. El calor transferido es cero y el trabajo también, porque aquí no se produce trabajo. ¿Listo? Entonces,
nos va a quedar que 0 es igual a esto que está acá. Y ahora vamos a despejar la relación mcol entre ms. Entonces para eso vamos a pasar, este que está aquí, lo vamos a pasar al otro lado. Nos va a quedar m.s por h2 menos h3. Mire que cambié el orden. Aquí estaba h3 menos h2. Como va a pasar negativo, lo cambio acá. Y eso es igual a m.col por h6 menos h5. Y ahora hacemos un cruce aquí. Este lo paso para acá. Perdón, este lo paso para acá. Y este ms lo paso para acá. Nos va a quedar m.col sobre m.s igual a h2 menos h3 sobre h6 menos h5. Bien. Y eso nos daría, vamos a hacer la resta, h2 menos h3. Entonces sería 2609.7 menos h3 que es 251.4 sobre h6 menos h5. H6 es 146.68 y h5 era 62.99. Y listo. Metemos eso en la calculadora y eso da 28.17. Bien, esto lo que significa es que el caudal de agua de refrigeración es mucho más grande que el caudal de agua que va aquí en el sistema. ¿Ok? 28 veces más grande. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué era lo que significaba? Disculpa, que no te entendí bien. Esta es la relación que existe entre el flujo másico del agua de refrigeración y el flujo másico de vapor. ¿Ya? Mira que da 28. Eso quiere decir que el flujo másico de agua de refrigeración es 28 veces mayor que el flujo másico eh, de vapor. ¿Ya? Listo. Vamos a verificar esto en, en el solucionario. Es el problema 102. 407, 402. Entonces miren la eficiencia, 31.2 fue lo que nos dio a nosotros. Y acá el ratio era de 27.95. Bueno, quizá por algún decimal, pero es casi lo mismo, ¿no? 27.95, 28.18, no hay mucha diferencia ahí. Como unas dos décimas, ¿ya? Pero no es mucho. Quizá algunos decimales. El José está haciendo una pregunta ahí que creo que es interesante. Ok, ya. Si fuera menor que uno, sería al revés. Correcto, o sea, si fuese menor que uno, significase que el flujo de agua perdón, el flujo de vapor fuese mayor que el flujo de agua de refrigeración. Es correcto. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Listo, pues. Entonces, la tarea que les voy a dejar va a ser un ejercicio o varios, más o menos así como este. Miren que no son muy complicados, pero tienen que aplicar bastantes consideraciones que yo les mencioné, como por ejemplo aquí en la entrada de la bomba,
que si no tenemos tablas asumimos vapor, este líquido saturado, etcétera, etcétera. Creo que la diferencia que da acá, sí, la diferencia que da acá entre, entre el ratio este es porque ellos utilizaron otro mecanismo para solucionar el problema. O sea, ellos no asumieron que esto aquí operaba como líquido saturado. ¿Ya? Entonces lo realizaron de otra manera. Hay varias formas de hacer los ejercicios y les dio un poquito diferente. ¿Ya? Bueno, muchachos. Más tarde, ya lo cerré. Ahorita te lo paso. Yo lo añado acá yo lo añado al PDF de acá. ¿Ya? Más tarde les mando los ejercicios que tienen que hacer. Cualquier duda me pueden preguntar. Igual voy a estar en la universidad también, entonces pueden llegar por allá por el CAI si quieren preguntarme en persona. Entonces me avisan cualquier cosa, ¿ya?